bienvenidas a Contraversos, este espacio que busca abordar la política de nuestro país desde muy diversos ángulos posibles y también romper con esquemas que nos permitan a todas y a todos ver lo blanco y lo negro, pero también todos los matices cromáticos de nuestra vida pública. El día de hoy vamos a tocar un tema que está en la mesa, en la discusión del escenario político, pero que a veces los ciudadanos no estamos tan familiarizados, sobre todo por lo técnico, pero que sí tiene que ver y que va a impactar indudablemente en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas a partir del próximo 1 de septiembre. Después de las elecciones del 2 de junio, tanto Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo obtuvieron los votos suficientes para que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados tengan un alto número de legisladores. Esto que se llama representación. Tanto los legisladores elegidos por voto directo como los llamados plurinominales. La oposición acusa que Morena, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo tendrían una sobrerepresentación en ambas cámaras. El partido oficialista y sus aliados dicen que la ley está así y que se estipulan los números de escaños tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores a partir de una ley que data de 1996, de la cual se beneficiaron tanto PRI como PAN y que ahora la oposición quiere modificar. ¿Es cierto qué dice la Constitución al respecto? ¿Por qué el debate? ¿Será que la oposición busca una interpretación de la ley a su conveniencia o será que Morena y aliados buscan esta llamada sobrerepresentación? Justo para hablar sobre este tema, el día de hoy está con nosotros nada menos que Israel Zamora. Él es senador de Morena y vicepresidente de la Comisión Permanente en el Senado. Israel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Vianey, por la invitación. Muy contento de estar contigo, con Fernando. Y como ya no lo anunció Israel, también está con nosotros Fernando Vela Uzarán. Él es vocero del Frente Cívico Nacional, convocante de la Marea Rosa. Fernando, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Vianey, y por supuesto también con Israel. A ver, di una entrada que espero que se haya entendido un poquito, porque ese es un tema un poco técnico y me gustaría, antes de entrar a la discusión, que ustedes nos explicaran qué es lo que está pasando en este momento y por qué la oposición y Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo están peleándose, digámoslo así, los escaños en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo? No hay problema, yo lo pongo. En el Senado no hay problema. Ahí se decide pues, según una lista de representación pura y además es 2 senadores por quien tuvo mayoría local y 1 para la primera minoría. Ahí no hay problema. El asunto es en la Cámara de Diputados. Y ahí lo que plantea la Secretaría de Gobernación, que nos regresó a los tiempos de Manuel Bartlett, porque no tiene ninguna facultad electoral, ¿no? Recordarás que en tiempos de Manuel Bartlett, la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones y decía y repartía las curules, etc. Ahora, Luisa María Alcalde, presenta cómo debe de ser la proporción de la Cámara. Oye, Fernando, pero sí, digámoslo, iniciamos con la explicación sin matices, claro, sin posiciones. Sí, o sea, para que el público entienda de qué estamos hablando. ¿Por qué estamos hablando sobre representación? Porque el gobierno, fuera de sus facultades, dio una representación en la Cámara. ¿A quién le corresponde? Le corresponde al INE y le corresponde al tribunal. ¿Cuándo va a suceder eso? No ha sucedido. Va a suceder en agosto, porque primero se tienen que calificar todas las elecciones de diputados uninominales para que una vez teniendo cuántos diputados tiene cada quien, entonces se aplique la fórmula y pueda entrar. ¿Qué significa sobrerepresentación? Quiere decir que una fuerza tenga más porcentaje de curules que los porcentajes de votos que tuvo en las urnas, ¿no? Ese es el tema. Y por supuesto, si hay sobrerepresentación, también tiene que haber subrepresentación, porque si uno agarra de más, tú se lo tienes que quitar a alguien. Ese es el tema. Entonces, toda sobrerepresentación es una distorsión de la voluntad popular, ¿no? Es el tema. ¿Cuánto tuvo la coalición oficialista? 54% de los votos. 54%. Entonces, lo que quiere darle la Secretaría de Gobernación, sin facultades, es 74%, es decir, sobre representarlos en 20%. La Constitución pone un tope
a eso de la sobrerepresentación. La Constitución dice 8%. Es decir, hay una sobrerepresentación acotada, una distorsión acotada, ¿no? Esto viene, la verdad es que desde la izquierda siempre se peleó que fuera pura la representación. Tú tienes 50% de votos, tienes 50% de diputados, tienes 20, etcétera. Pero eso nunca se llegó. ¿Por qué no se llegó? Porque existía una cosa que se llamaba cláusula de gobernabilidad, que puso el PRI. El PRI quería, pero ¿para qué la puso el PRI? El PRI quería, estaba pensada para un solo partido, no para varios, para un solo partido. ¿Con qué condición? Decía, si yo tengo el 43%, me van a dar el 51% para que yo tenga gobernabilidad. ¿De qué? De la Cámara con mayoría simple. Se estaba pensando en la mayoría simple. No se estaba pensando en una mayoría calificada porque hay un principio que se hizo desde el principio de la transición a la democracia, o por lo menos después del 88, sí, que era ninguna fuerza por sí sola puede modificar la Constitución, tiene que acordar. Por eso hay otro límite en la Constitución. Ninguna fuerza política puede tener más de 300 diputados, porque nadie puede modificar la Constitución en solitario. Bueno, con esta trampa, ¿no?, de darle 20%, que es un robo en despoblado, ¿no?, con esto de darles 20% de la sobrerepresentación, entonces podrían modificar solos la Constitución. Y eso quiere decir que pueden modificar la Constitución ignorando al 46% de los mexicanos que no votaron por ellos. 46% no votaron por ellos. Ahí están sus representantes. Puede decir, bueno, pero por la oposición votaron 42, los demás son nulos, etcétera. Bueno, de todas maneras, quieres modificar el régimen político y la Constitución ignorando a la representación del 42%. A ver, permíteme, Fernando, ahora déjame, le doy la palabra a Israel. Si estuviéramos en el bachiller donde estudiamos juntos, Israel, sí, por cierto, ¿cuál sería el planteamiento del problema de Mira, el planteamiento es muy simple. La oposición perdió el día 2 de junio en las elecciones y no han aceptado esa derrota. Y en virtud de que el pueblo de México no les dio una representación, porque el pueblo de México no quiso que fueran representantes en la Cámara de Diputados Federal y en el Senado de la República, ahorita te voy a dar ciertos números, ellos buscan ahora que de alguna manera buscar un argumento para robarse ellos sí una representación que el pueblo de México no les dio. La sobrerepresentación es que un partido tenga más de los límites que la Constitución establece. Ahora, la pregunta aquí es, ¿Morena incurre en sobrerepresentación en los términos de la Constitución? No. Hay un artículo que cualquiera puede leer y siempre que se da este debate los invitamos a que lo lean porque ahí no hay confusión. Es muy claro el artículo 54 constitucional que establece dos límites que mencionó ya Fernando. Uno de ellos establece que ningún partido político, dice, ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Ni Morena, ni el Verde Ecologista, ni el PT tienen 300. Por lo tanto, no se configura ese supuesto que prohíbe la Constitución. Morena tuvo 161 diputados que ganaron, que les llaman uninominales, y ahorita voy a explicar eso también. El Verde tampoco tuvo más de 300, por supuesto, y el PT tampoco. Entonces no se da ese primer supuesto. El segundo supuesto es en donde se genera tal vez la confusión, o más bien, como no es un poquito más complejo tal vez de comprender, o te toma más tiempo poner atención a lo que dice ese texto, se han agarrado de ahí la oposición para mentir, para decir que hay una supuesta sobrerepresentación. ¿Qué te dice ese artículo? Que de todos los votos que reciba un partido político, en este caso vamos a hablar de Morena, que es el partido que más votos recibió en las pasadas elecciones, Morena recibe el 45.52% de los votos. Y dice, ok, no puedes tener más del 8% de representación de diputados. O sea, de los 500 diputados, saca un porcentaje y de lo que recibiste, que fueron 45.52, más el 8%, Morena no puede rebasar de 53.52%, que se traduce en 265 diputados. O sea, primero le dice una fracción, no puedes tener más de 300, y la otra Morena le dice, por los votos que recibiste no puedes tener más de 265, Morena. Entonces, en Morena recibió ya con los plurinominales 248.
decía algo Fernando que quiero ya entrar ahora sí en el debate, ¿no? Esta es la explicación principal, pero lo que decía ya Fernando, decía distorsión de la voluntad popular. El país está dividido en 300 distritos. La Cámara de Diputados tiene 500 curules. De esas 500 curules, 300 se dan a los que ganaron en esos 300 distritos. Entonces dice, vamos a tener 500 asientos para diputadas y diputados y de esos 300 van a entrar a competir. ¿Qué porcentaje crees que ganaron los de Morena, PT Verde? El 85% de los distritos electorales los ganó Morena y sus aliados. El 85% equivale a 256 de los 300. Quiere decir que el PAN, el PRIAN, PRI, PAN, PRD, MC y un independiente juntos solo ganaron en 44. De esos 300, solo 44. ¿Cuál sobrerepresentación? ¿Cuál distorsión de la voluntad popular? La voluntad popular es muy clara. Y si te vas al Senado de la República, es todavía más escandalosa la derrota que tuvo la oposición. Porque imagínate, de 32 estados en donde se luchó por una senaduría que le llaman mayoría, en 30 de los 32 estados ganó en primer lugar Morena y sus aliados. O sea, solo en 2 estados ganó la oposición. ¿Cuál distorsión? ¿Qué ocurre? Que después los otros 200 lugares, las otras 200 curules, entonces aquí queda evidente que el 85% de los distritos los gana Morena y sus aliados, el 85% en Cámara de Diputados. En los otros 200 curules, ¿qué pasa? Entra un sistema precisamente creado para que la minoría, los que perdieron, no se queden sin representación, porque entonces caeríamos en un país en donde, como lo vivimos mucho tiempo, en tiempo del PRI, en donde gobernaban, era un gobierno que no tenía oposición y no permitía que las oposiciones crecieran. Entonces dicen, vamos a darles 200 que se van a repartir según los votos que recibieron. Y la fórmula es bien sencilla. Se suman todos los votos recibidos por todos los partidos y se le quitan los que no obtuvieron su registro, que no alcanzaron el 3%, en este caso el PRD, se quitan todos los votos nulos y se quitan todos los votos de personas que votaban por alguien que no estaba registrado en las boletas. Entonces te quedan, digamos, los votos netos. De esos votos netos se dividen y sale un factor y ese factor es el que determina cuántos lugares va a tener cada partido. Por eso es muy fácil hacer a este momento un cálculo, porque la fórmula es muy clara y los datos como están en los cómputos que publicó de manera oficial el INE, se puede determinar cuántos asientos le queda a cada quien. En este caso, nada más para concluir, ¿quién se beneficia más de estas 200 curules repartidas así? La oposición. Quiero decirte, darte datos, cualquiera lo puede corroborar, eso es importantísimo. Cualquiera puede corroborar. Mira, el Verde Ecologista de México gana como 57 distritos electorales y solo le dan 18 de representación proporcional. El PAN, que es el partido más fuerte de la oposición, gana solo 33, prácticamente la mitad de lo que sacó el Verde, pero a ellos les dan el doble de plurinominales. Muy bien, permítame tantito, Israel. Es que... A ver, Fernando, ¿por qué me decía, no es cierto? Es que mira, el PAN y Verde son los Israel. ladrones que se ponen felices porque encontraron una ventana abierta por la puerta de atrás, donde se pueden meter para robar la casa y dicen, chin, lo logramos. Encontramos una forma. No, la ley fue muy clara porque hay que tener. Mira, hay que saber interpretar las leyes y hay que conocer la historia de las leyes. Pero más allá cuando estuvo esa reforma, el partido y coalición eran lo mismo, aparecían en un solo emblema. Entonces decía coalición o partido era exactamente lo mismo. Se cambió no para permitir la trampa de que se sobrerepresentaran así. Insisto, porque el principio de que una sola fuerza no pueda modificar por sí sola la Constitución está desde el principio de la transición a la democracia. Y la transición a la democracia es progresiva. Vas avanzando en derechos, no lo quitas. El tema de la representación proporcional es para cuidar a las minorías, para representarlas. Mira, el Verde fue el quinto partido de votos. Es el quinto partido que tuvo votos. Tuvo menos votos que Morena, tuvo menos votos que el PAN, tuvo menos votos que el PRI, tuvo menos votos que MC. Y sin embargo va a ser la segunda fuerza en la Cámara.
Va a tener el doble de votos del PRI cuando tuvo menos votos que el PRI. Va a tener más diputados cuando tuvo la mitad de los votos del PAN. Insisto, hay 42% de votos que votaron por la oposición. 42. O si tú quieres decir, 46% no votaron por el oficialismo. Y esa representación no va a ser considerada para los cambios constitucionales. Perdón, decir que eso lo permite la Constitución es difamar a la Constitución. La Constitución nuestra es garantista. Tiene que defender el pluralismo, las minorías en su justa representación. Eso fue lo que le contestó Olga Sánchez Cordero en 1998 a López Obrador cuando era el presidente del PRD. Frente a una ley en Quintana Roo, presentó y dijo, oye, esto no lo respetan. Y efectivamente, Olga Sánchez Cordero dijo, tenemos que interpretar esto de manera integral y se tiene que defender el pluralismo y la representación de las minorías. Pero esto es un atraco. Lo que están haciendo te tengo que interrumpir porque vamos a corte. Regreso conmigo. Porque quiere contestar a lo que está diciendo Fernando. Se está poniendo buenísimo. Se está poniendo buenísimo. Vamos a un corte, una pausa. No nos tardamos muchísimo. Seguimos en Contraverso. Gracias por continuar con nosotros en Contraversus. Estamos hablando de sobrerepresentación o mandato ciudadano. Antes del corte, Fernando Belauzarán nos externaba su opinión acerca de la trampa que hay en la ley. Y ahora quiero darle la palabra a Israel para que me digas, Israel, la interpretación que está haciendo la oposición es entre la palabra partido político y coalición, ¿o dónde está el problema según ustedes? Bueno, nosotros no le vemos ningún problema. La Constitución es muy clara, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy claro y cualquiera puede consultar. ¿Qué es lo más absurdo de esto? Que la oposición, como tú lo mencionabas en un inicio, fue la que estableció estas reglas que Morena y aliados intentamos cambiar en algún momento de este sexenio y la oposición se opuso a una reforma electoral. Pero bueno, entonces se jugaron con las reglas, eso es importantísimo decirlo, con las que se jugó siempre en los últimos al menos 5 elecciones ordinarias trienales. Son las mismas reglas que hubo en los últimos 5 elecciones en las que se eligieron diputados federales. Eso es muy importante decirlo. Lo que nosotros pedimos es que el INE respete ese criterio y que no nos vayan a cambiar ahora la interpretación aplicando la asignación de curules por coalición, algo que no está establecido en la Constitución. Dice Fernando de un criterio... por coalición ustedes obtendrían menos, evidentemente, ¿no? Porque se les contaría como un solo ente y no como Pero sería algo entes. Inconstitucional porque en ningún momento la Constitución permite la asignación de curules por coalición. Israel, permíteme ahora cuestionarte, ¿no? El otro lado de la moneda. ¿No es injusto? O sea, sí está la ley, pero ¿no es injusto esta interpretación de la ley si lo que queríamos en un inicio era que las minorías tuvieran cierta representación en las cámaras? Sí, y creo yo, mira, voy a tratar de explicar esta parte que tú mencionas porque es importante que las personas sepan que no hay ninguna injusticia. Y ahorita voy a explicar por qué. Repito, para llegar a ser diputado federal hay 2 vías. O ganas en el 1 a 1 con 3 candidatos, 4 los que hayan, y la gente vota por ti y dice, no, a ver, hay 5 propuestas, 5 opciones. Queremos que tú llegues, Vianney, y la gente te da tu voto y tú vences a los contrincantes de otros partidos. Así se reparten 300. Las otras 200 son las que se reparten a través de la representación proporcional. Ahí la pregunta es, ¿quién se beneficia? Mira, ¿sabes cuántos diputados ganó el PRI? 9 diputados. ¿Cuántos en este 1 a 1 que hubo, solo ganó en 9 distritos. ¿Cuántos plurinominales crees que se le están dando? 24. El PT ganó 38 distritos electorales. 38, o sea, prácticamente 7 veces más, 4 veces más que el PRI, y solo le están dando 12, o sea,
cuando, a pesar de que ganó 3 o 4 veces más que el PRI, solo se le da la mitad de los plurinominales que se le está dando al PRI. En MC es más claro, gana un solo distrito electoral y le dan 23 curules. Entonces, ahí te das cuenta que la representación de los que no ganaron en los distritos está por la asignación de los votos que recibieron ya como partidos y que se les permite una representación que la gente no necesariamente votó por ese diputado, votaron por la presidenta, en este caso que representaba a la oposición, se dividen los votos y ya, pero no necesariamente las personas votaron pensando que esa persona llegara a ser su representante como diputado. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? Lo que pasa es que administrativamente dicen, este es del PT, este es del Verde acá, pero en los distritos ganan por el voto de Morena. Morena es mucho más que el voto. Cuando dicen, es que ganó el PT, no, ganó los votos de Morena. Son los que le dan la victoria distrito por distrito, ¿no? Pero dicen, es administrativamente del PT, ¿no? Y con eso se quitan ellos para poder tener más representación proporcional. Es una especie de trampa. Pero no es lo que no lo se mismo modificó que la Constitución. el PAN en 2006 y el PRI y Verde en 2006 no, en 2006 no. En 2012 la verdad sí. no, es que la verdad es que la primera modificación que hubo, problema sobre la representación proporcional, se da en 2015, en donde el PRI y el Verde, en ese momento eran aliados, sí hacen una modificación, alguna trampa que luego copió muy bien Morena en 2018, en donde priistas se ponían como si fueran del Verde y cuando salían electos se cambiaban y luego no los contaban en la representación proporcional y cobraban doble. Es cierto. A partir del 2015 fue acá. En 2018 eso lo aplicaron muy fuerte. Es más, por ejemplo, Mario Delgado llegó como si fuera diputado del PES, imagínate. Y una vez que ya fue electo, se pasa a Morena, claro, sin que lo contaran como de Morena para que tuvieran más representación proporcional. Porque ¿cuál es la lógica? ¿Por qué se hizo esto de la representación proporcional? Para que hubiera una relación, no exacta, porque se permite efectivamente el 8% de sobrerepresentación, pero para que haya una correlación entre los votos que te da la sociedad, el número de porcentaje que tuviste con el porcentaje de votos de curules, de diputados. Tú tienes, porque si no estás representando a otro país, el país que quieren es que esté a partir de septiembre no tiene nada que ver con el México de hoy. Nada, porque hacen del 42%, lo quieren volver 25% y al 54% lo quieren ver 75%. Ese no es el país, ese no es la proporción. Hay 42, insisto, porque además debe haber un principio, un voto, una persona. Es decir, el voto debe valer lo mismo. Y aquí lo que te dicen es, no, tu voto no vale lo mismo que el otro, a pesar de que todos somos ciudadanos. Y lo que van a permitir es lo que se quiso evitar de manera explícita desde la transición, que una sola fuerza pueda cambiar la Constitución en solitario sin contar con ninguna minoría. Fernando, así como cuestioné a Israel, ahora te cuestiono. En el 2006 el PAN obtuvo el 35% de la votación, ¿no? Y de pluris les dieron el 41.2%. Ahora, en el 2012 el PRI obtuvo con el Verde obtuvo el 40% de la votación y de pluris les dieron el 48.2%. Ahí incluso... Es decir, en 2006 ¿y por qué no dijeron nada en ese entonces? En 2006 no se violó el 8% de sobrerepresentación. No se violó, pero te estoy diciendo ahora. Sí, y te voy a decir por qué. Pero me refiero, lo que tú me dices es que es desigual que sea voto por diputado. Bueno, en el 2006 tuvieron un 35% del PAN de votación y se le da una representación de plurinominales del 41.2%. Ese criterio que hoy en día están pidiendo no se aplicó ni en 2006 ni en 2012. ¿Por qué ahora sí? Nosotros estamos, porque se aplica la Constitución, aunque no estoy de acuerdo. Yo siempre, en toda mi vida, siempre he defendido la representación pura. Siempre. Que tú tuviste 15% de votación nacional, te corresponde 15% acá. Eso es lo justo, ¿no? Ese me parece. Claro, la Constitución no es justa en eso totalmente, pero pone esta distorsión
con un límite. Es una distorsión acotada, 8%. O sea, la diferencia es que ahora Morena y aliados obtuvieron el 20, más votos que en ese entonces. Es que mira, la quieren sobrerepresentarse por triplicado. Yo decía, por triplicado, porque se sobrerepresenta Morena, se sobrerepresenta el Verde y se sobrerepresenta el PT. Y entre los tres se quieren sobrerepresentar en 20%. Y si tú sobrerepresentas en 20%, subrepresentas en 20%, porque suma cero. Y entonces, el país que ya tienes que... Mira, te doy un argumento fuerte. ¿Cuál fue la diferencia entre todos los votos oficialistas y todos los votos de la oposición? 12%. Del 54 al 42. Esa es la diferencia en el país para diputados, no para presidente. Para diputados, 12%. Bueno, esa diferencia de 12% en las urnas, si se hace la fórmula que quieren de sobrerepresentación, se transforma en 50% de diferencia, de 12% a 50% de diferencia. Ese no es el país que tenemos. México es mucho más plural que eso. Por eso es un robo en despoblado. Y dicen, ya entendí, como dice partido, entonces somos coalición y nos dividimos tres, aunque son lo mismo. Y te voy a explicar por qué son lo mismo. No solo porque Claudia Sheinbaum lo dijo en toda la campaña, somos un solo movimiento, En la Ciudad de México ya vimos cómo los que salieron electos se cambiaron al PT y se cambiaron al Verde acá. Fernández Noroña hizo spots por el PT, pero salió en la lista de Morena para senador, ¿no? Entonces, por supuesto que son lo mismo. Y es una trampa para... perjudica el argumento que acaba de dar. O sea, mira, la realidad es, habla Fernando... Cuando tú lo planteas así, dices, oye, a ver, pues si Morena sacó prácticamente el 60% y nosotros 15 puntos menos, así se debería de ver la representación en la Cámara. El problema es que las curules no se asignan el 100%, las 500, por el porcentaje de votos, o sea, por representación proporcional. No funciona así. Si así fuera... Imagínate qué pasaría, por ejemplo, con las gobernaturas. Es como si argumentáramos que, oye, pues es que también en el Estado, pues yo recibí tantos votos, entonces yo merezco tantas gobernaturas, cuando hay una elección directa en una competencia de opciones, y así es como se asignan 300 curules. Eso es muy importante. Por eso decir, a ver, Fernando, el tema es muy claro. De las 300 curules que se asignaron porque Morena venció a la oposición, ¿qué problema hay? ¿Qué pueden argumentar? Ganaron solo 44 de 300. Yo creo que van a decir, bueno, pues si ahí perdimos porque la voluntad popular no quiso que ganáramos. Ok, dejamos libres esas 300 que representan el 60% de las curules en la Cámara. Y entonces dices, hay que atender las 200. ¿Tienes algún problema con la asignación de esas 200 que quedan ahí sí bajo la fórmula de representación proporcional? No sé si me explico. O sea, quedan 200 en donde sí tienes que ver cuántos votos recibió el PAN. Es que recibió 30 y tantos. Ok, denle la representación que corresponde a su 33%, 34%. Y ellos lo están recibiendo, Vianey. Eso es lo que yo trataba de explicar hace ratito. Lo están recibiendo. O sea, el punto aquí es lo que recibe Morena, el Verde y Partido del Trabajo. Ahora, mi pregunta, legal. Eso es lo que está a debate. Esos 200, eso es lo que está a debate. Esos 200 también lo recibe de forma igual. Por eso gana el Verde menos plurinominales que el PRI, que solo tuvo 9. Ahora, mi pregunta para ustedes es, si está o sea, no también es engañar al ciudadano que registres a un candidato por el Verde y cuando llega Morena o está en la lista de Morena? Antes se establecía un sistema que fue cuando nació el criterio de la exministra Olga Sánchez Cordero, senadora actualmente, en donde ella sí efectivamente dijo, oigan, aquí se debe de considerar como coalición porque así lo establecía un código que ya no existe. Cuando ella emitió ese criterio estaba el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que hoy ya no existe y se eliminó desde el 2006 que las asignaciones fueran por coalición. Si recordarás antes, ibas a votar y en la boleta aparecían los 3 partidos o 4 o los 2 que conformaban una coalición en un mismo cuadro y se votaba y ya después la coalición repartía y decía, a ver, ¿cuántos recibimos? Sí, ellos decidían. Actualmente no, actualmente se dice no, todos los partidos van por separado. Ahora, no se puede controlar, por ejemplo, si a ti partidos se asocian en una candidatura común, se asocia el PRI, el PAN, el PRD y dicen vamos a tomar no a ti, a otra persona y que ella nos represente. Y entonces, si el PAN tiene mayor simpatía a la gente con el PAN, aunque ella sea priista toda su vida, pues van a votar
por el PAN porque tiene una mayor simpatía. Eso no implica que ella sea del PAN. Ahí está el caso, por ejemplo, de algunas compañeras que siendo priistas iban en la coalición y ganaron por el PAN también en algunos lados. Entonces, eso es a lo que yo voy. En la oposición, vamos a ser claros, a ver, ¿dónde está el trasfondo, la trampa, como dice Fernando, de la oposición? La oposición quiere robarse con argumentos falaces, antijurídicos, lo que no pudo ganar en las urnas para evitar reformas constitucionales que son trascendentales para la vida pública del país. Ok, Fernando, ¿por qué no cambiaron la ley? Entonces, si ustedes ven ahí trampa, ¿por qué no se cambió la ley desde antes? No, bueno, ¿Por qué llegar a este escenario? perdón, yo de donde vengo, que mucho tiempo milité en el PRD acá, siempre propusimos la representación pura. Pero no se logró eso, pero era insisto, la sobrerepresentación distorsiona la voluntad popular. Pero al ponerle 8%, pones una distorsión acotada. Y era para toda la Cámara. 8%, quiere decir que en otro lado vas a perder 8%, y eso de alguna manera tiene una cierta correlación con lo que sucede en la sociedad. Lo que hoy quieren poner en la Cámara no representa a lo que pasa en el país. No va, además, tú haces más fuerte a la mayoría a costa de la minoría y de la representación y la pluralidad, en contra de toda la lógica y todo lo que fue la transición a la democracia. Si uno ve cómo nace la representación proporcional, cuando ya no son pluris, son representación proporcional, era precisamente para que el porcentaje de votos que tuvieras se pareciera al porcentaje de votos que tienes de curules. Eso no puede ser al 100% porque no se aceptó ahí, quisieron mantener el 8% que venía de esto que se llamaba la cláusula de gobernabilidad, pero era para un solo partido, ¿no? Ahora dicen, hacemos coalición y entonces nos sobrerepresentamos por triplicado. Y eso es un gran fraude, es un fraude electoral espeluznante, porque, insisto, van a hacer que el 54%, los representantes del 54% de la sociedad puedan cambiar de régimen político en solitario, puedan cambiar la Constitución y el pacto original, el 54% en contra o sin tomar en cuenta al 42% que votó por la oposición o incluso al 46% que no votó por ellos. Y eso rompe toda la lógica que te digo, era que ninguna fuerza por sí sola pudiera modificar la Constitución sin acordar con el otro. Porque ¿qué es lo que busca aquí? Y esto es el tema. Se está jugando la democracia en México. Y entonces, desde el poder, quieren modificar las reglas para la distribución del poder para permanecer en el poder por décadas. Y eso lo dicen, además, con todas sus letras. Fernando, otra vez te voy a interrumpir porque vamos a corte, pero al regresar justamente eso te voy a preguntar. ¿No debieron de haber hecho una mejor campaña, una mejor propuesta para que en las urnas no sucediera este escenario, que ustedes pudieran ganar mayores escaños? No le cambien. ¿Qué está detrás de esta discusión? Está ¿Qué se buena puede la modificar pregunta, a partir de esta sobrerepresentación o de un mandato ciudadano que beneficia a Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo? No le cambien. Regresamos en 2 minutos. Continuamos en Contraversos y estamos discutiendo este tema que ha dominado la conversación política en los últimos días sobre representación o mandato ciudadano que beneficia a Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. Antes del corte estaba hablando Fernando, le quiero dar la palabra a Israel para equilibrar un poco la conversación, si me lo permiten. Israel, ¿qué está de fondo? O sea, ¿está buscando la oposición lo que no ganó en las urnas o también está en juego que ustedes puedan modificar la Constitución? ¿Y no fue ese el mandato que se recibió por parte de Morena, Verde y PT el 2 de junio? O sea, la pregunta es, ¿no hubo mandato para que se reformara la Constitución? Te voy a explicar, Vianey, qué sucedía. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel se intentaron hacer reformas para fortalecer a la democracia y mejorar la calidad de vida de los mexicanos en general. Y de repente la oposición comenzó a buscar lugares en donde quedaron residuos de
no sé, de poder en donde se sujetaron la oposición, como el Poder Judicial, por ejemplo. Y comenzaron a echar atrás reformas como nunca se había habido o se había visto en la vida política de nuestro país. Por ejemplo, eso se llamó el Plan C, ¿no? El Plan C, sí. El Poder Judicial, imagínate, en este sexenio echó abajo, a través de acciones de inconstitucionalidad, otorgando amparos, 78 leyes y reformas que habíamos presentado en el Congreso. Algo que no se había visto, Vianey. Entonces, el presidente, que fue en ese momento como cabeza del movimiento al que pertenecemos, dijo, ¿saben qué? Hay que buscar las 2/3 partes y hay que pedir en las plazas públicas que la gente nos dé los votos, porque si no cambiamos esto, la oposición, con las componendas, con la complicidad que tiene, por ejemplo, con el Poder Judicial actualmente, pues nos va a seguir impidiendo la transformación. Con su mismo argumento podríamos decir, en ese entonces la ciudadanía le dio un alto nivel de votos a Andrés Manuel López Obrador, pero no le dio la mayoría en el Congreso. Es decir, es el mandato ciudadano de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, ¿no? Pero el Poder Judicial, sí, desde nuestro punto de vista, tomó un papel político y no jurídico y resolvió en contra de la transformación. Entonces fue necesario recurrir al pueblo y decirle, oigan, así se hacía en las plazas públicas. Yo estuve en Guanajuato, en Jalisco, en la Ciudad de México con la doctora Claudia Sheinbaum y ella les preguntaba, oigan, ¿quieren una reforma así? Pues apóyennos al Plan C, que le denominábamos, que era que saliera la gente a votar para que lográramos tener esa representación en la Cámara de Diputados, en el Senado y lograr esas reformas. Se logró. Salieron a votar en una votación histórica. La doctora Claudia Sheinbaum es la persona que más votos ha recibido para la presidencia, incluso más que el presidente Andrés Manuel. Se logra, repito, el 85% de las victorias que estuvieron en juego para las diputaciones por distritos electorales se ganan. Y ahora la oposición, con este argumento absurdo, porque no hay un respaldo ciudadano que sustente una mayor representación a ellos. Están tratando de ganar algo que no les dio la ciudadanía. Es que, bueno, yo sé que es problema del sistema educativo, pero vamos a enseñar aritmética básica. Tuvieron el 54% para diputados. Eso no son 2/3 partes. 2/3 partes son 66.6%. No, 54 tuvieron entre el Verde, el PT y Morena. Esa es su coalición, 54%. Eso es. El 85% de los distritos pero el porcentaje de votos, los ciudadanos tuvieron el apoyo del 54% de los ciudadanos, ¿no? Entonces les faltó el 11% para tener el 66%. Eso, y como el límite constitucional es 8% de sobrerepresentación, lo más que debieron tener es el 54 más 8 es 62. Les faltó 4, les hubiera faltado no, me faltaban 3%. ¿No están buscando ganar con esta 4%. Interpretación lo que no pudieron? Es decir, ¿por qué no hicieron 8, entonces 62, mejor? Sí, les faltó 4% de los votos de los les faltó el 4% de los votos. Fernando, ahora, pero ¿por qué no mejor hacer una mejor campaña, pero déjame te digo una cosa, claro, pero además lo que estamos aquí discutiendo en este país es si el crimen sí paga. El crimen sí paga porque el Tribunal Electoral ya acaba de determinar que sí se violó la ley y que hubo problemas en la inequidad, que sí se usaron los programas sociales para beneficiar a un candidato, que el presidente sí participó, eso lo dice el Tribunal Electoral, no lo digo yo, eso lo dice ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial y apenas vienen los del 2023, van a llegar todos los de la campaña 24, etcétera. Sí hubo estamos en las elecciones más inequitativas en 4 décadas y el tribunal lo está decidiendo, nada más que dice, pero no tengo dientes, bueno, no que le habían quitado el fuero. No que incluso dicen que para asuntos, que para violaciones electorales ya no hay, incluso hay prisión oficiosa, no que dijeron y presumieron esto, bueno, el tribunal está diciendo, pero no tiene consecuencias. Y entonces estamos llegando a que el crimen sí paga. Y además, no solo que el crimen sí paga, sino que además se quieren robar una representación que el pueblo de México no les dio. Eso es una acusación muy fuerte, Fernando, ¿hay pruebas de eso? Pues lo dijo el Tribunal Electoral. A ver, mira, perdón, Vianey, lo dijo el Tribunal Electoral, son sentencias del Tribunal Electoral. Israel. Vamos a tener que esperar. Por supuesto que el Tribunal Electoral emitió una resolución
que además es muy cuestionada. Nosotros no la aceptamos, estamos en contra de ese tipo de determinaciones porque no lo hubo, creemos que se está excediendo el Tribunal Electoral, pero el propio tribunal va a tener que determinar si eso es motivo, imagínate, de anular una elección presidencial. Por favor, eso no va a suceder. Lo que nosotros creemos es que el pueblo de México salió a votar. Repito, nunca había habido una elección con tanta participación ciudadana. Y ahora la oposición, con este tipo de argumentos, buscando, también el Tribunal Electoral está sujeto a una renovación. O sea, estamos pidiendo en esta reforma al Poder Judicial que se está presentando que también haya una reforma al Tribunal Electoral, precisamente porque consideramos que actualmente representan intereses que no necesariamente son el interés común. Israel, ya te contestó Israel. Está diciendo, claro que lo dijo el tribunal. Ahora, pero espérame, Fernando. Sí. A ver, ahorita te preguntaré a ti lo de la reforma judicial, pero con esta mayoría que ustedes tendrían en las cámaras, ¿estarían pensando en una reforma política? Que creo que es también un poco el temor de la oposición. No, y claro que es necesario reformar el sistema electoral de nuestro país. Por supuesto que tiene muchas deficiencias. ¿Cuál es la situación? Aquí entra un tema que han querido conducir de incertidumbre, ¿no? Dicen, primero recordarás que cuando se sometió a consideración del pueblo y se dijo que en septiembre íbamos a iniciar con la reforma al Poder Judicial, el primer argumento que buscó la oposición fue decir que eso generaba incertidumbre, como si se tratara de una reforma que por ser constitucional per se ya implica un daño al sistema democrático de nuestro país, algo que es absolutamente falso. Cualquiera puede consultar la reforma que nosotros pretendemos hacer al Poder Judicial y se va a dar cuenta que fortalece incluso al mismo Poder Judicial. Sucede lo mismo en materia electoral. Por supuesto que se van a hacer reformas que consideramos necesarias, pero esas reformas, ¿de qué gobierno estamos hablando? La ciudadanía respaldó el movimiento que representamos porque vio que es un gobierno responsable económicamente, una economía que ha captado inversión extranjera directa, que es un buen indicador para demostrar que hay confianza en el sistema mexicano. Perdón por interrumpirte, pero no una reforma electoral a modo de ustedes, no, la por mayoría. Supuesto que no, eso no va a ocurrir. ¿Por qué no la quieren negociar? No quieren negociar nada. Claro que no va a ser así. Imagínate, si nosotros muchas de las reformas que surgieron al actual sistema para que fuera más democrático, nacieron en la izquierda, no en la oposición. La oposición fue la que gobernaba e impidió por mucho tiempo una alternancia política. Déjame ir con Fernando. Fernando, lo que está de fondo es la reforma al Poder Judicial. Todas las del Plan C, todas las reformas que permitieron la alternancia, ahora le estorban al poder. Porque la democracia les sirvió para que llegaran al poder. Pero una vez que están en el poder, les estorba la democracia para permanecer en el poder. Lástima, la verdad es que Israel me cae muy bien, pero le falta exactitud en lo que dice. Esta no fue una elección donde participaron como nunca. El 60% no es la elección donde más participación haya habido. Hubo mucho más en el 94, hubo más en el 2012 y hubo más en el 2018. Ojalá hubiera participado más gente y tenemos que trabajar para que haya esa mayor participación. Y muy importante es que las modificaciones de toda la transición eran que la oposición demandaba, porque es el que busca equidad, y se presionaba con la sociedad civil y el gobierno aceptaba, y con eso fuimos avanzando en reformas que permitieron la alternancia y favorecer al sistema de partidos y la democracia y unas elecciones equitativas. Ahora viene en sentido contrario. Ahora desde el poder, no desde la oposición, desde quien tiene el poder, dice quiero estos cambios, no los voy a negociar con nadie. No, por eso es que están tan emperrados con el robo del siglo, que es la sobrerepresentación del 20%. Fernando, y ahora para no negociarlo con nadie y permanecer en el poder durante décadas. Es muy fácil. Estructuralmente, como existió ese régimen que perdimos, que creíamos haber dejado atrás en el siglo pasado, que estuvo 7 décadas en el poder, porque estructuralmente no había democracia, porque ya no había equidad. Déjame darle la palabra. Los que sostienen la mentira, porque es una mentira, de la sobrerepresentación, son los mismos que sostenían y juraban que el presidente Andrés Manuel se iba a reelegir. Entonces, el pueblo de México tiene que sopesar eso. Los que están sosteniendo el argumento de la sobrerepresentación, que es una mentira, son los mismos que decían, llegando el presidente Andrés Manuel se va a reelegir, van a ver que va a ser una reforma para permanecer en el poder tantos sexenios. No es así. No es un gobierno irresponsable, si no nos hubiera dado el respaldo la población como nos lo dio el día 2 de junio. ¿Qué le decimos al pueblo de México? Nosotros, nuestro compromiso es fortalecer la democracia,
Eso hemos tratado de hacer en este sexenio que ha gobernado el presidente Andrés Manuel y así va a ser también en el gobierno de la doctora Israel, pero con tanto apoyo, bueno, es decir, con tanta mayoría en las cámaras, no, luego a veces cuando uno está en el poder no es demasiado atractivo, ¿no? Seguir ejerciendo ese poder. Hacia allá voy, porque también debería de ser una preocupación ciudadana. El poder dice un viejo proverbio que puede llegar a corromper. Lo que nosotros creemos por eso es necesario realizar reformas que fortalezcan el sistema democrático de México, como el Poder Judicial, insisto, perdón que traiga otra vez el tema, pero la sobrerepresentación que ahorita se está tratando de argumentar es para impedir esa reforma, porque esa reforma se va a llevar a cabo en septiembre y este es el último argumento que tienen para confundir y mentir a la población para que no se nos está acabando el tiempo. Ese poder lo que hace es fortalecer. ¿Cómo dicen que fortalecer la democracia si lo que quieren es controlar al Poder Judicial desde el Ejecutivo? Eso es pues, si ahora politizando. Van a politizar a los jueces y a los magistrados. ¿Por qué? Porque los quieren poner en elección popular. Y te voy a decir una cosa, el mejor juez no es el popular, el mejor juez es el que cumple la ley, porque si no, el juez va a responder a quien le financie las campañas. ¿Cuál es el único país en el mundo? El único país que hace elecciones, ni siquiera de magistrados y ministros es Bolivia. ¿Y por qué están peleados en Bolivia hoy? El presidente Arce y Evo Morales. Están peleados porque uno quiere reelegirse y el otro quiere ser candidato. Pero es el único país que hace esta locura. Y lo que te demuestra, porque están peleados ellos y lo que quieren es que se elijan los jueces, porque según los jueces que se elijan, le van a dar el derecho a Evo Morales de volver a competir o no. Sí, porque los no ministros que los pones México. a elecciones van a ser partidistas y van a ser politizados. ¿Quiénes van a votar? Pues las clientelas políticas. Esas son las que van a votar por los jueces. O peor, puede ser que los criminales muevan también clientelas para elegir a sus jueces. Es una locura. Fernando, ¿cómo se eligen hoy los jueces? Se eligen por carrera judicial, por preparación. De que hay errores, de que hay defectos, de que sí hay corrupción, etcétera, se puede mejorar. Pero hacer la locura de querer poner en elección a eso, lo único que van a hacer es quitarle toda independencia al juez. Y lo que va a haber es un tráfico de influencias tremendo para sacar. Y te voy a decir una cosa, además dicen, ya ni siquiera tienen que tengan experiencia, que sean novatos, etcétera. Sí, nada más que la libertad de las personas puede estar en manos de esos jueces. El patrimonio debe estar... Bueno, no, pero sí, claro, como ahora. Nada más que hay una cosa, el gran cuello de botella de la justicia en México está en las fiscalías. Ahí se queda más del 90% de las denuncias. Y peor aún, más del 90% de las causas donde la gente va a los juzgados es en los juzgados locales. Porque son del fuero común. Y aquí quieren centrarse en el fuero federal. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Ejecutivo es controlar el Poder Judicial para ya no tener contrapesos. Y que no me digan que lo democrático, que la democracia se fortalece regresando al hiperpresidencialismo, que eran monarcas sexenales que lo decidían todo porque controlaban a todos los poderes y no tenían contrapeso. A lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Mira, ¿por qué si el Poder Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum, vamos a poner ya nombre, se quisiera apropiar del Poder Judicial, ¿para qué hacer una reforma si el sistema actual le permite a ella, durante los próximos 6 años, poner prácticamente a 5 ministras o ministros? Y ya, se le deberían a ella porque ella los designaría. Tan está mal ese sistema que el actual presidente, él dice que un sistema de carrera en 200 años, un sistema de carrera perfecto que permite ir ascendiendo, es una falta de conocimiento. Te voy a decir por qué. En 200 años, ¿cuántas ministras crees que ha habido, Vianney? Solo 15 ministras en 200 años. Las últimas 4 han sido en este sexenio. Ahora, si decimos, es que eso sucede con las ministras, pero con juezas y magistradas no. No, el sistema actual, 2 de cada 10 juzgadoras o juzgadores son mujeres. Solo 2. ¿Es porque las mujeres no tienen la misma capacidad o porque tienes un sistema machista? Evidentemente, porque tenemos un sistema machista. Otro dato, el nepotismo terrible que hay en el Poder Judicial. Ahora, dicen es que van a someter ahí al Poder Judicial porque hace un gran trabajo y que no debe de ser popular. Acaba de suceder con un juez de distrito que se llama Rodrigo de la Pesa, que obligó sin fundamento constitucional, sin tener él esa posibilidad, porque a alguna ley se le atribuyera esa competencia, presionó a ese tribunal que dice, el Tribunal Electoral, para que designara
a una de las magistradas que faltaba, 2. Y entonces amenazó inclusive a la presidenta del tribunal sin facultades. Cuando se hace público eso y se le dice, oiga señor, usted está haciendo algo que la ley no le permite, tuvo que salir a dar explicaciones y como no tenía fundamento jurídico lo que hizo, entonces tuvo que revocar su propia determinación. Ese es el poder judicial corrompido, en donde existe tráfico de influencia. Solo los abogados que tienen dinero pueden hacer lo que ellos quieran y obtener las sentencias en los sentidos que ellos quieran. Y esta reforma es muestra de cómo nuestro movimiento lo que pretende es fortalecer las instituciones en nuestro país. Pues ya me contestaron, sí, está de fondo, sobre todo la reforma al Poder Judicial. Tengo solamente 1 minuto y medio para que cada uno dé sus conclusiones y aprovecharía, Fernando, ya para rematar. Ustedes están hablando en voz del Poder Judicial, de jueces y magistrados. Lo que nosotros queremos es que se discute, que se vea cómo se mejora. Se necesita una reforma judicial, sí, pero que dé mayor justicia. Esta reforma que están proponiendo no resuelve ningún problema de justicia, ninguno. Es más, empeora a todos. Va a poner esto en un caos impresionante al sistema judicial, y lo que necesitamos es profesionalizar. Es injusto que la gente que se preparó para ser juez y estudió, ahora se les quite de un zarpazo sin ni siquiera tener claridad sobre sus derechos laborales para poner a gente improvisada que simplemente tenga compromiso con un partido político o con la delincuencia organizada. Es una locura. Sí, hay cosas que hacer en la reforma judicial, habría que mejorarlo, pero con diálogo, con acuerdo y de manera democrática, que es con el diálogo. Y la verdad de lo que necesitamos es que el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, represente la pluralidad de este país. Ojalá no existiera el 8% de sobrerepresentación, pero existe. Entonces, que se represente y ese sea el tope de la distorsión de la voluntad popular y que no nos presenten esto para darle además el golpe final a la democracia, porque perdón, que todo lo controle el presidente, eso no es democracia. ¿Lo dejarán entonces en manos del INE y del tribunal? Claro, es que la Constitución le dice, le da al INE y al tribunal la facultad de asignar la representación proporcional. Ellos lo van a tener que decidir. Es legal, no le corresponde a la Secretaría de Gobernación como ilegalmente lo hizo. Le corresponde al INE y le corresponde al tribunal. A ellos les vamos a exigir que cumplan con la Constitución, que cumplan con el espíritu de esa Constitución que hace que la representación popular cuente y que no permita el atraco con el cual además quieren que desde el poder unilateralmente se reforme el régimen político sin consensar y con los intereses simplemente de enquistarse en el poder por décadas y que sería algo terrible. Mis conclusiones es que no hay un solo artículo constitucional o legal que les dé la razón. Al contrario, es muy clara la Constitución y repito, bajo un sistema que no creó Morena, no creó sus aliados en este momento, el PT, por ejemplo, y que es un sistema que se ha utilizado en las últimas 5 elecciones ordinarias. Lo que nosotros pedimos es que se respeten esos criterios, que no se violente el mandato popular. La voluntad popular fue muy clara, fue darle una paliza, desaparecer inclusive algunos partidos. Y lo que nosotros queremos es que eso se respete por parte de las instituciones. Creemos que sería un gravísimo error sostener este argumento de la sobrerepresentación. Creemos que la población no lo aceptaría, sería una falta al respeto de su voluntad y nosotros vamos a defender eso. Muy bien, pues les agradezco muchísimo, Fernando. Ojalá te des más vueltecitas por aquí. No, estuvo buenísimo, gracias, y lo hiciste muy bien, Viene. Israel, muchísimas gracias. Igual espero que nos acompañes más seguido. Gracias. Pues nosotros continuamos en la señal del 11. Hemos terminado Contraversus. Los vemos dentro de 8 días. No se olviden que aquí en Contraversus analizamos la vida política y pública de nuestro país desde muy diversos ángulos. Hasta la próxima.